3 de diciembre de 2017. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia la creación del Petro. Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el Petromoneda, el Petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Y se hará con una emisión de criptomonedas respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante. Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. Todo lo dicho en esta materia nos sugiere que el trasfondo político es muy, pero muy importante. Los tecnicismos no es que lo sean menos, pero hay que llevarlos despacio, con cuidado, con mucha calma, so pena de enredar y complejizar y no para bien. El Petro es un desafío para quien no esté tan involucrado en tecnología ni en economía. Pero ¿quién puede explicarnos realmente cómo casar ambas ciencias para comprender esta alternativa ideada por el gobierno venezolano en su justa dimensión? Según el libro blanco publicado el 30 de enero pasado, es una suerte de acta fundacional, el Petro será un instrumento para dar estabilidad económica e independencia financiera. Aunado esto a una visión ambiciosa y global para la creación de un sistema financiero internacional más libre, equilibrado y justo. Pero ¿cómo se materializa eso? ¿Hasta qué punto es posible? ¿Vanguardia o mal necesario? ¿Qué dicen las letras pequeñas del contrato, si es que las hay? Diseccionemos el Petro. Pongamos el punto en la I. Famosas desde 2009. Tras la aparición del sistema Bitcoin, las criptomonedas son una realidad, un medio de intercambio electrónico. Para 2017, ya 11 naciones del mundo poseían su propia moneda virtual, pertenecientes a fundaciones o personas particulares. Aunque son pocos los gobiernos que se suman a lanzar su propia moneda. La producción de criptomonedas no depende de bancos centrales, sino de personas naturales o jurídicas, dotados de procesadores de alta potencia. Compiten en Internet y no están sujetas a regulación o intermediación de las instituciones financieras globales, generalmente dirigidas por Estados Unidos, y estatales. A este proceso se le llama minado. Lo que inició como medio de pago digital migró a moneda de reserva, resguardo de activos financieros o un instrumento de inversión. El valor de una criptomoneda depende de su demanda. En el caso del Petro, sí, y aunque suene rimbombante, representa una amenaza inusual y extraordinaria a un sistema financiero internacional dominado por bancos de potencias que deciden las deudas y a la hegemonía del dólar en el planeta. Una amenaza real, latente y aunque virtual tangible, un mecanismo de defensa y de competencia. El gobierno venezolano inició con esta herramienta, con esta iniciativa, y esto es lo que hay. Según el libro blanco, esa acta fundacional, las siguientes fueron y son todavía, evidentemente, las condiciones y los incentivos para esa oferta inicial que comenzó el 20 de febrero pasado. Emisión total, 100 millones de petros. Preventa tokens disponibles, 38.400.000. Precio de venta de referencia, $60.29. Fecha y hora de inicio, 1 de marzo de 2018. Fecha y hora de cierre, 28 de marzo de 2018. Oferta inicial total de petro disponible para la venta, 44 millones. Precio de venta de referencia, $60. Fecha y hora de inicio, 29 de marzo de 2018. Fecha y hora de cierre, hasta agotarse los petros de la emisión inicial. Esta dinámica ya tuvo resultados. El financiamiento obtenido en las primeras 20 horas de preventa Petro rondó los 4.777 millones de yuanes, lo que equivale a 735 millones de dólares, que equivalen a su vez a 2 meses de exportaciones petroleras con los Estados Unidos y 2 años de exportaciones del arco minero del Orinoco al volumen de extracción actual. Lo que nos acaba de anteceder son datos que rompen con apenas una de las críticas hechas a la confiabilidad y transparencia del mecanismo. Sin embargo, planteamos en nuestro punto en la I una hipótesis. Criptomoneda Petro, vanguardia y novedad
o mal necesario. ¿Riesgos los hay? ¿Cuánto de impacto real al porvenir económico de Venezuela traerá esta iniciativa financiera? Nos preparamos para analizar como siempre y lo vamos a hacer luego de una pausa, pero les adelanto quién nos acompaña. Profesor académico venezolano Luis Enrique Gabasut, además integrante del Observatorio Económico de la Presidencia. Muchísimas gracias por estar acá, Luis Enrique. Una pausa muy pequeña. Ya venimos. Nosotros tenemos la idea de una moneda internacional, el petro. Petromoneda que se fundamenta en las grandes reservas de petróleo que tenemos, algunos países del mundo. Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana. Venezuela es víctima de un bloqueo financiero, económico, comercial y petrolero que limita su acceso a los mercados de deuda. Bloquear sus transacciones más elementales para el pago de deuda externa, es decir, de sus compromisos internacionales, y la posibilidad de importar, de comprar, de adquirir esos medicamentos y productos que son de primera necesidad, hace parte de los objetivos de esa guerra. Contemos algunos pros incuestionables de esta criptomoneda venezolana considerando ese contexto. El petro no es una medida reactiva, solo para utilizarse como método de pago internacional, para sortear bloqueos financieros ante el contexto de guerra económica. Es una propuesta de larga data, pensada y retomada. Las criptomonedas existentes no poseen soporte de ningún tipo. El petro tiene un respaldo de 5.000 millones de barriles de petróleo de la faja petrolífera del Orinoco, además de un marco jurídico y estatal. La seguridad del blockchain, el sistema y plataforma mediante la que se ejecutará, es inhackeable. El petro no podrá ser depreciado, porque para ello debería depreciarse también el valor del oro, el diamante, el petróleo, el gas y el coltán. El gobierno establece el tiempo, la cantidad de criptomonedas a emitir, sus condiciones y determina en qué cantidades de onzas de oro, barriles de petróleo, BTU de gas o quilates de diamantes para determinar su valor. Es un mecanismo de financiamiento en divisas y pago por fuera de la banca estadounidense, de ninguna manera afectable por Dollar Today. Planteadas las ventajas. ¿Hay más? Seguramente. ¿Hay riesgos? Seguramente también los hay. Les presento a nuestro invitado para poner el punto en la I, Luis Enrique Gabasut, investigador independiente, profesor, académico venezolano y hace parte del Observatorio Económico de la Presidencia. ¿Cómo estás? Muy bien, Lucía. Gracias por la invitación. A usted, profe. ¿Por qué ganaría Venezuela en soberanía e independencia? ¿Por qué se repite esto como mantra cuando toca hablar de las ventajas? Sí, el petro, acuérdate que tiene dos dimensiones. El petro, desde el punto de vista monetario, estrictamente funcionaría no solamente como una moneda de libre circulación acá en la economía interna, sino también va a funcionar como una divisa internacional para el comercio exterior de la República con el resto del mundo, tanto de importación como de exportación. Así que en la medida en que la República puede recurrir a una divisa propia, un medio de cambio propio, controlado, digamos, emitido oficialmente por el Estado venezolano para sus operaciones de comercio internacional, obviamente pues se independiza de otras divisas como el dólar americano, etcétera, pues de las libremente convertibles que están contempladas en la cesta de divisas del Fondo Monetario Internacional. Así que eso nos confiere una autonomía o la posibilidad de ganar en soberanía e independencia, indiscutiblemente. ¿Qué divisa necesita tener un inversor para adquirir un petro, por ejemplo? El petro se puede adquirir, de acuerdo a como lo establece claramente el white paper, se puede adquirir con divisas libremente convertibles. Tengo entendido que en principio serían el dólar americano y el euro, y también con criptomonedas ya existentes en los mercados internacionales, particularmente el Bitcoin y el Ethereum, que son de las dos principales del top 10 en la lista de criptomonedas a nivel mundial. Para seguir con la secuencia de preguntas que preparamos, profesor, ¿es cierto que es una opción no válida o no apta para todo público, sino para grandes capitales? Y dice el capitalismo, en economía no hay almuerzo gratis, ¿no? Ahí está esa premisa. Yo quiero que nos aclare, que nos disipe esa inquietud. Es totalmente falso. Está el mundo de las criptomonedas, al igual que el mundo de cualquier inversión financiera en el mundo, está al alcance
de cualquier persona. Incluso las criptomonedas tienen la característica histórica de que abren el mundo de la inversión financiera, el abanico de la inversión financiera a la amplia base poblacional humana, y no lo dejan restringido bajo el coto cerrado elitesco solamente de aquellos que pueden jugar a la bolsa de valores en lugares como Nueva York, Londres, etcétera, sino que te abre la posibilidad de tener inversiones financieras rentables, de alta rentabilidad y de bajo riesgo incluso, al alcance de la mano de cualquier hogar en el planeta. Así que es totalmente falso que exista, digamos, una tendencia de parte de las criptomonedas a ser acaparadas o a ser controladas por grandes grupos de inversión. Yo no podemos aspirar a comprar un petro, adquirir un petro. No, por supuesto que sí. Tengo entendido que hay más de 300.000 intenciones de compra ya efectuadas a través del portal www.elpetro.gov.be, de las cuales oscilan entre pequeñas solicitudes de compra de menos de 10 petros hasta, bueno, grandes compras que no sé cuál será la de mayor magnitud. Así que hay, como todo fenómeno en economía y en finanzas, hay el universo micro, pequeño, mediano y grande, ¿no? Eso no tiene ningún tipo de limitación a ese respecto. Personas como tú y yo, personas como cualquiera, que inclusive no tengamos ni dólares americanos, ni euros, ni bitcoin, ni nada, podemos también comprar el petro de dos maneras. Ahora en la fase inicial lo pudiéramos hacer tomando nuestros bolívares y comprando bitcoin o ethereum en las exchanges que aceptan moneda local, bolívares, venden criptomonedas. Por ejemplo, una de ellas, la más de mayor incidencia a nivel mundial, porque opera en muchísimos países con moneda local, incluida Venezuela, es Local Bitcoin, ¿no? www.localbitcoin.com. Allí tú puedes con tus bolívares comprar bitcoin o fracciones de bitcoin, por supuesto, como bitcoin está como en $11,000, ¿no? Fracciones de bitcoin, es decir, satoshi. Y entonces con esos satoshi puedes ir a la oferta inicial y comprar o adquirir petros, y si no tienes una cantidad suficiente como $60, el equivalente a $60 para comprar un petro, puedes comprar menes, que son las unidades divisibles de petro. O sea que sí vas a poder comprar petros, bien sea en unidades enteras o fracciones de petro. Se entiende, y como todo fenómeno económico hay sus ventajas y también sus riesgos. Acá, ¿cuáles son los riesgos? Mira, el riesgo principal, y digamos, habría que tener cierta prudencia con eso, es la venta o eventual venta de petros por parte del Estado en bolívares a un tipo de cambio equivalente bolívar-dólar menor que el dólar paralelo de guerra. ¿Por qué? Porque si aún el petro no ha capitalizado en el mercado, si aún no se ha difundido digamos, su usabilidad a nivel internacional y nacional, y si aún no ha surtido los efectos mitigadores sobre la inflación y sobre la manipulación del tipo de cambio paralelo que se prevén que va a tener el petro, y tú comienzas a venderlo, por ejemplo, a través de DICOM en bolívares, bajo esa circunstancia inicial de estado o de fase incipiente del petro, pues lo que vas a alimentar es la bicicleta cambiaria. Es decir, se corre el riesgo de que la gente con sus bolívares compre petros baratos en DICOM y luego se vaya al mercado internacional y venda o cambie esos petros por dólares o por bitcoin o por cualquier moneda de valor fuerte, y luego con esas divisas realiza su ganancia, o puede venir con esas divisas y cambiarla a dólar paralelo, obtener una gran cantidad de bolívares, y con esa gran cantidad de bolívares devolverse nuevamente al DICOM a seguir comprando petros baratos. Para abultar, ¿no? Que es la centrífuga, la bicicleta cambiaria que ha venido ocurriendo con la vulneración que ha sufrido el control de cambio en Venezuela producto del ataque especulativo a la moneda. ¿Y no se ha producido esa moneda centrífuga a este punto? Sí, claro. Bueno, no, en este momento no se produce con el petro, porque el petro todavía no está siendo vendido en bolívares. Se ha anunciado que va a ser vendido a través del DICOM. La información pública es un poco contradictoria porque hay unas declaraciones de algunos voceros autorizados que han dicho que se va a vender en divisa, ¿no? Y hay otras declaraciones que dicen que se va a vender en bolívares, pero como está previsto en el white paper, una vez que se haga toda la colocación inicial, el Estado podría comenzar a vender los petros a nivel de mercado secundario, es decir, por los petros que va a ir recibiendo por pago de impuestos, por cobro de tarifas, de servicios públicos, etcétera. El Estado va a ingresar petros y esos petros entonces los va a poder negociar a nivel de mercado secundario vía DICOM
en bolívares. Pero ya para ese momento, ya el riesgo de bicicleta cambiaria es muchísimo menor o inexistente, porque ya para ese momento ya el petro debería haber estabilizado la situación de ataque especulativo a la moneda acá en el país, y ya comenzaría una oferta regular suficiente de suministro de petros en el DICOM que permita alimentar o fortalecer un tipo de cambio bolívar-dólar mucho más fuerte, mucho más hacia el DICOM actual, el tipo de cambio DICOM, de lo que es el paralelo. Y obviamente eso arrastraría el tipo de cambio paralelo hacia el DICOM, es decir, apreciaría el bolívar, porque nadie en su sano juicio va a comprar dólares carísimos a un dólar today cuando claro, puede comprar dólares equivalentes en petros en un DICOM mucho más económico en bolívares. Entonces, esos son efectos que están por verse y que están entre las... Así es como funcionaría ligado al sistema de divisas complementarias. Exactamente. O sea, es la más reciente noticia o el más reciente noticia, así debería funcionar, pero pienso que hay que dejarle, y allí la amenaza o el riesgo, hay que dejar chance de que el petro comience a ser utilizado realmente, que ya más que una expectativa y una promesa sea una realidad concreta. ¿Y cuánto tiempo podría petro. llevarse eso? No, eso puede ser cuestión de algunas pocas semanas, ¿no? Una vez que arranque el petro a ser comercializado con fuerza en los mercados tanto internacionales como nacionales. Ahora, profesor, hay otra inquietud que ronda mucho en las mentes de los ciudadanos, sobre todo venezolanos, que son los involucrados en este momento en primera persona, digamos, aun cuando también está el llamado de los inversores extranjeros, y eso es fundamental, que se presenta como novedad y tiene que ver con el respaldo, con el sustento físico del petro. ¿Es así que cada comprador de petro tendrá en su teléfono móvil, en su aparato tecnológico, en su computadora, un barril de petróleo? Es que eso lo hemos leído. ¿Es cierto que quedan comprometidas las riquezas soberanas, naturales de Venezuela porque podrían ser reclamadas de un todo, de repente y en conchupancia por esos inversores extranjeros que funcionan bajo el anonimato, así, desconocidos? No, eso es falso, porque si tú lees detenidamente el white paper, realmente lo que ofrece el white paper es la garantía para los inversionistas, es decir, para las personas que adquieran petros, de que el valor del petro nunca va a caer por debajo de un determinado nivel en su cotización internacional. Ajá. Ese nivel piso del valor del petro será siempre el precio del barril de petróleo de la cesta venezolana reportado o registrado internacionalmente el día inmediato anterior. Es interesante que el petro arrancaría colocado dentro de la tabla de más de 1.500 criptomonedas actualmente, arrancaría entre las 20 primeras en términos de valor. ¿Por qué? Porque él arranca de una buena vez en un piso de $60. Debemos recordar que el Bitcoin arrancó apenas valiendo un centavo de dólar y el Ethereum en alrededor de $1. Y ya en apenas 2 años el Ethereum, por ejemplo, de valer $1, está costando más de $1.000. El Bitcoin... ¿Y cómo es esto de que se han hecho descuentos para adquirir en esta oferta inicial? No, eso es lógico porque en toda colocación de un activo, acuérdate que el petro es un criptoactivo, en toda colocación de un instrumento financiero, de un activo valioso, de una reserva de valor, pues, o de una mercancía, si lo quieres ver así, como lo es de hecho toda moneda, pues tú puedes hacer descuentos por estrategia de mercadeo, estrategia de aseguramiento de la colocación. Se ha demostrado que en realidad era innecesario. Digamos, ofrecer descuentos porque el petro es tan atractivo. De hecho, en mi criterio, considerando todas las opciones de inversión financiera actuales a nivel mundial, el petro es el instrumento financiero más atractivo porque es el de mayor expectativa de rentabilidad acelerada con bajo riesgo, porque está respaldado, porque está emitido por un Estado soberano que asume ese respaldo, etcétera. ¿Habrá problemas con la cohabitación del bolívar y del petro en el mercado? Fíjate, hay teorías y está estudiado que cuando dos monedas entran en competencia libremente dentro de un mercado, la moneda fuerte tiende a desplazar a la moneda débil. Eso es cierto, pero en ningún momento está planteado que el petro reemplace o sustituya al bolívar. Sobre todo si el Estado toma la decisión política, ¿no? Pero además el petro tiene una característica fundamental, que al ser una moneda que va a estar constantemente capitalizándose, es decir, apreciándose, va a ir aumentando de valor en el tiempo, obviamente
al irse apreciando o revaluando la moneda, su efecto es deflacionario, no es inflacionario. Por otro lado, el petro tiene otra característica muy importante, ¿no? Que poco se menciona, que el petro es una fuente de divisas frescas para el Estado. Dinero fresco para comprar. Dinero fresco para comprar y para alimentar o abastecer la oferta del mercado cambiario, que todos sabemos que el único oferente de relevancia en el mercado cambiario venezolano de toda la vida ha sido siempre el Estado, porque el Estado es el que fabrica o produce las divisas en este país a través principalmente de la industria petrolera y ahora con este tipo de estrategias a través del petro. Yo considero que ya podemos hablar de un milagro financiero con el petro. Ya en este mismo momento, apenas a pocos días de haberse lanzado la preventa, porque el hecho de que ya existan más de 5.000 millones de dólares en intenciones de compra del petro, que se pueden concretar tranquilamente y arrojar en manos del Estado esos 4.500 millones de dólares aproximadamente que puede recabar con la venta del petro, reconocido, por cierto, por el Deutsche Bank alemán, que ese es más o menos el potencial de recaudación que va a tener el fisco nacional. Eso es un milagro porque Venezuela es un país, una economía pequeña, un país que no puede jamás medirse en una guerra de tú a tú en ningún terreno con Estados Unidos, por ejemplo, y Estados Unidos lo somete a unas sanciones, a un bloqueo financiero salvaje, le aumenta el riesgo país a los niveles más altos del mundo, le tranca las posibilidades de renegociación o refinanciamiento de su deuda externa, amenaza a todo aquel que pueda comprar nueva deuda de bonos de la deuda externa pública venezolana. Es decir, Venezuela no tiene manera de acceder a divisas frescas. Y somete al pueblo a penurias. Y somete al pueblo a penurias, por supuesto, y el petro en apenas escasos días haya logrado asegurarle al gobierno venezolano un ingreso de alrededor de 5.000 millones de dólares, es un milagro financiero. O sea, ya solamente de por sí eso es un milagro financiero. Y para cerrar, profe, ¿financiarización o economía real? Mira, eso depende, eso es como esa reflexión que señala, bueno, la tecnología o la ciencia es buena o es mala per se. No, bueno, la tecnología y la ciencia es buena en la medida en que sea utilizado por personas buenas y es mala en la medida en que sea utilizada por personas malas. Entonces, evidentemente, si tú con los recursos financieros que estás obteniendo a través de una estrategia financiera, 100% financiera, tú lo utilizas para apuntalar la economía real, la producción de cosas concretas, tangibles, y más aún en un modelo de cara al socialismo, a una justa redistribución social de la riqueza, pues tú estarás haciendo un excelente uso de los recursos financieros. Yo en ese sentido confío muchísimo más en que sea el Estado venezolano quien tenga esos recursos financieros a que sea, por ejemplo, el sector privado, que ha demostrado que teniendo ingentes cantidades de recursos financieros no las utiliza, es muy improductivo en la economía real y no las utiliza para alimentar la generación de riqueza en Venezuela. Ellos tienen 170.000 millones de dólares en este momento en cuentas bancarias en el extranjero y no las aportan para el desarrollo nacional. Y usted lo dice con base porque es experto y ha investigado eso en detalle, ¿cierto? No sé si experto, pero sí lo he investigado bastante. Sí que lo es, deje la modestia, profe. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá para poner el punto en la I. Vamos a sumar otro dato, habiendo despedido a nuestro invitado. 30 de enero se publicó el tan esperado libro blanco del petro, un documento oficial que detalla política, económica y técnicamente las condiciones y todo lo que tiene que ver con esta criptomoneda nacional. Es una realidad, también se le conoce como el white paper en inglés. Para los interesados en comprar petros, el petro en un principio será lanzado como un token ERC20 dentro de la cadena de bloques de Ethereum. Un token es un contrato que posee el valor que el emisor le otorgue. Es parecido a una ficha de casino, que aun cuando todos saben que tiene un valor, nadie va por la calle tratando de comprar productos con ellas, porque el casino que la emite es el único que la respalda. Las criptomonedas están diseñadas para tener características del oro como elementos para preservar valor. Se utilizará la red de Ethereum porque la cadena de bloques del petro aún no existe. No hay nodos y no hay mineros. Si se intentara lanzar el petro desde cero con su propia red, habría problemas de disponibilidad y mucha lentitud en las operaciones, además de riesgos de seguridad. La cadena de bloques de Ethereum es una de las más sofisticadas. Los tokens ERC20 cada vez tienen más usos por sus opciones de seguridad y la manera sencilla de operar. Además, es una de las cadenas de bloques con más nodos y con más mineros. Una oferta inicial utilizando esa cantidad de recursos.
Ese nivel de seguridad, de sencillez y esa capacidad de cómputo distribuido de la cadena de bloques de Ethereum es uno de los aciertos técnicos más grandes en la implementación del Petro. La desinformación es nuestro principal enemigo, así que toca estudiar y mucho, no fiarse de las tendencias que se posicionan, ni mucho menos de eso que se repite una y otra vez hasta instalarse en la cabeza y convertirse en una matriz de opinión muy, pero muy negativa o perjudicial. El Petro, primera moneda digital venezolana respaldada en riquezas nacionales soberanas, como decíamos, llega para oxigenar y refrescar en momentos en los cuales superar los obstáculos y los vientos de cola es condición sine qua non. Las expectativas parecieran buenas y mucho, y las criptomonedas se están haciendo un espacio muy sólido e importante en el mundo. El Petro no tendría por qué ser la excepción. Dejemos que funcione la iniciativa y veamos los resultados. Allí evaluaremos. Pusimos el punto en la I. Ciencia al servicio del pueblo.